Eh. Si es que no se puede presentar de otra manera ese tío. Hay que ser natural, joder. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, aquí esta vez me han recogido, bueno, ayer ya me recogieron aquí y claro, como mi pareja está en el salón, pues nada, me tengo que enclaustrar yo más aún dentro de mi casa y estoy Bueno, ahí está bien, concentrado. todo muy corporativo con la pancarta detrás y Bueno, todo. ojo como que está enganchada, que está enganchada con el quicio de la puerta. Hostia puta. ¿Qué tal? ¿Y tú qué tal? Bien, mira, de hecho ya mañana, como es confinamiento total, tengo aquí para entrar facturación en el centro y he venido a cerrar cositas Ujú. y nada, y hacemos lo que podemos, ¿no? Haciendo algunos entrenos en casa, mucha movilidad, cosas que antes no podía hacer. Ujú. Y ya está, y intentar buscar la forma de enfocar todo esto, sobre todo el mes de abril y sobre todo el mes de mayo, que seguramente irá para largo, a Sí. nivel de eso, del centro, de los clientes y de buscar soluciones a este problema que nos hemos encontrado. Bueno, yo creo de hecho, el ser humano no creo que vaya a ser, va a ser la primera vez, por así decirlo, que nos vamos a enfrentar a algo así, por lo menos esta generación. En esta generación pues nos vamos a enfrentar a algo así, en otras generaciones pues han tenido otras calamidades. Y yo creo que esto a mucha gente le va a servir para de verdad ver la capacidad de adaptación que tiene el ser humano y de la capacidad de pensar realmente que tiene para sacar adelante sus ideas, para sacar adelante sus trabajos y sacar adelante sus estudios. Que no olvidemos que los críos están y los universitarios están estudiando. Bueno, nosotros los mismos, ¿sabes? Que seguimos estudiando, pero aquellos que están haciendo todavía formación reglada, pues se está sufriendo las consecuencias de esta situación. De hecho, ayer lo hablábamos con mis primos, que todos están en bachillerato o para abajo, y les mandan tarea por email y tienen más tarea ahora, durante la cuarentena, que cuando estaban en Claro. Bueno, ya está bien, porque si no el día se te va. Yo intento estar organizado y eso que dices, aprovechar para hacer formaciones, cerrar todo de una vez, porque, hostias, entre formaciones y libros, a ver si llego Bueno, algún día que no. bueno, ¿y qué tal llevas el Dragon Ball, tío? ¿El qué? ¿Qué tal llevas el Dragon Ball? El Dragon Ball, pues bien, tío, estoy en la parte de célula, tío. O sea, parte guapa. Aquí donde nos veis a los dos somos unos frikis empedernidos de Sí, todo, sí. desde los videojuegos, desde películas, desde las Bueno, formaciones. de hecho ahora estoy con el Disney Plus y me quiero hacer un Oh, maratón de todo. Es que, joder, es la hostia. sí, sí, Es sí. la hostia, es la hostia. Yo he empezado con Star Wars. A ver, bueno, a ver, hoy lo que tenemos pensado es un café con los Jordis, es decir, él se llama Jordi, yo me llamo Jorge. ¿Te El has café, dejado, joder. te has dejado el café? No, está, bueno, no pasa nada, tío. Vaya, 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 vaya tío. Bueno, hoy tenemos pensado un café con los Jordis. Yo voy a ser el que va a poner el café, por lo que veo en esta llamada. Él beberá aire. Y a partir de ahí, pues la idea es nosotros hablar sobre ejercicios, sobre formación, sobre palpación, sobre lo que nos dé la gana, sobre Dragon Ball, por ejemplo, si queremos hablar en algún momento, pues comparamos el entrenamiento que hace Goku, por ejemplo, con lo que hacemos nosotros. Y aparte, lo que nos gustaría es que vosotros, desde el otro lado de la pantalla, pues nos guiéis un poquito en lo que queráis que hablemos un poquito, demos nuestra forma de ver o nuestra opinión o lo que queráis. Siempre intentando desde un rigor científico, si es algo más... esa música del café, Tornas. ¿Qué pasa, tío? Si Es que es, lo conozco, a Marc. si es algo más de carácter de ejercicio, de valoración y tal, pues sí que lo intentaremos llevar hacia un campo científico, pero si es algo más en relación a una opinión sobre algo, pues obviamente daremos nuestra visión. Y de hecho ayer hablábamos de cómo comenzar y estuvimos hablando de cómo es la formación actualmente, de cómo sigue la gente un poco el cáliz de primaria, secundaria, bachillerato, y de repente se ve metido en la universidad, pero ya por inercia. Y quizás muchas veces la universidad no es lo más adecuado en algunos casos, ¿verdad?
Bueno, este tema es delicado a veces, ¿no? Meterse con la uni. ¿Dices un poco por aquí vas? Sí, O... sí, es decir, Bueno, tú ya lo sabes, que yo soy, ya al principio, justo cuando salí de la universidad, pues yo la verdad es que era muy reivindicativo en relación a la ley del deporte, por ejemplo, de que teníamos que ser solo los profesionales que salíamos de la universidad con un grado y tal, de que deberíamos de ejercer nuestra labor como entrenadores personales, como profesores, como lo que sea. Pero luego, conforme han ido pasando los años y me he ido dando cuenta de que muchos profesionales que están ejerciendo actualmente, pues que yo considero incluso referentes, pues no tienen el graduado, pues digo, ostras, pues esto no tendría por qué ser así. Entonces, yo, mi opinión con respecto a eso ha cambiado. Es decir, una persona que se forma por sí misma, que tiene unos mínimos y que debería tener unos mínimos, obviamente, pero que se forma por sí misma de forma científica y lo demuestra en sus entrenamientos, y lo demuestra haciendo sus formaciones, haciendo sus investigaciones, por así decirlo, pues, ¿por qué no va a ser tan válida como una persona que ha hecho el grado y que tiene, por así decirlo, el título, ¿no? Está un poquito como con la titulitis, ¿no? sí, sí. Bueno, que aquí al final hay la primera cosa es la legalidad, ¿no? Tener un mínimo de... Porque si las cosas funcionan así, pues tiene que haber algún filtro, creo, Claro, sí o sí, independientemente si viene de un grado o de un técnico superior o lo que sea. Porque, claro, eso va para bueno, porque hay muchas personas que no tienen formaciones regladas, pero que son la hostia, son entrenadores que son la hostia, o profesionales del copón, pero luego hay una parte de gente que sí que tienen toda la legalidad del mundo, pero una vez terminados estos mínimos, ya no van a más, ¿no? Así que claro. diría que podríamos decir que es responsabilidad de cada uno entender que para llegar a un punto donde como profesional puedas estar tranquilo, sepas que estás trabajando bien, pues es que hay que seguir formándose, actualizándose, tanto desde la trinchera, porque creo que es muy importante. Yo, desde donde más he aprendido es con mis clientes y no con muchas cosas que a veces he podido ver a nivel científico o teórico, ¿no? Pero eso, ser responsables nosotros mismos de exigirnos trabajar bien porque estamos trabajando con la salud de las personas. Y Sí. eso es muy importante. Bueno, a ver, obviamente las universidades son de donde nos nutrimos, porque al fin y al cabo casi todas las investigaciones se hacen a través de las universidades y gracias a ello pues somos capaces de avanzar en relación al ejercicio. Pero, por Exacto. ejemplo, eso no se traduce muchas veces con respecto a lo que nos enseñan en la universidad. Porque, claro, a mí si me están enseñando nuevas tendencias del fitness, por ejemplo, y yo estoy viendo una tendencia que era tendencia hacía 20 años, pues entonces eso no es una nueva tendencia. Eso es Claro, una es que tendencia de hace 20 años. ya, La nueva tendencia pues, puede ser el entrenamiento inclusivo, puede ser que realmente tampoco es muy nueva, sino que también se usaba en Estados Unidos, se usaba hace 20 años el entrenamiento inclusivo. Pero que lo que es el estudio como tal, pues está surgiendo en estos últimos años. claro. Podemos estar hablando también del entrenamiento inteligente, por ejemplo, que hace Ariel Coceiro. Pues todo este tipo de formas de entrenamiento no se enseña en las universidades y nosotros somos los que nos tenemos que formar desde fuera, vamos a decir así. Entonces, Claro. yo creo sinceramente de que, como tú dices, debe de haber un mínimo. Y ya sea con el TAFAP, ya sea con el grado, ya sea con lo que sea, que, por ejemplo, aquí en Barcelona, en Cataluña, pues está el tema de lo que es la ley profesional de los deportes, el ROPEC, que lo que ha puesto es el tema de como una especie como de mínimos de horas, ¿no? Creo que de horas de entrenamiento, Sí, de sí. práctica y horas teóricas. Pues, oye, pues me parece un buen inicio. Es decir, poner un mínimo para personas que no se quieran formar por la universidad o no se quieran formar por el grado, pues puede ser un buen inicio. Ya después podremos discutir si ese mínimo es suficiente o no, pero ya es algo, por así decirlo, creo yo. Sí, Porque, hablabas de las tendencias, ¿no? Que yo creo que no deberían haber tendencias, sino unos principios que están ahí, más a nivel de entrenamiento, ¿no? Del movimiento, unos principios básicos
Mm. y a veces empezamos por los métodos, ¿no? Que podrían ser estas nuevas tendencias y aquí es donde la cagamos normalmente, ¿no? Nos Sí, fijamos en el entrenamiento X, el entrenamiento así, y vas viendo que al final se trata de coger cositas de otras formaciones, de otras formas de trabajar y ser capaz, con sentido común y sentido crítico, de entrelazar todo esto para adquirirlo y para claro, aplicarlo en tu contexto, ¿no? Con tus clientes, con tu forma de trabajar y con tus capacidades, ¿no? Por claro. ejemplo, yo si me pongo ahora a realizar, yo qué sé, masajes con mis manos o una rehabilitación en fases muy tempranas, pues que no sabría qué hacer. Así que bueno. Claro, de hecho, muchas veces cuando me preguntan, ¿no? ¿Tú haces pilates, tú haces hipopresivos, tú haces tal? No, yo digo, yo no hago eso. Yo lo que intento es mejorar la calidad de vida de la gente. Y a partir de Claro, ahí, pues, cojo ejercicios de pilates, cojo ejercicios de hipopresivos, cojo exacto. ejercicios de lo que me dé la real gana, como si me lo he inventado yo, la forma de hacer ejercicio. Y sé que para ciertas cosas pues, funciona, pues entonces a partir de ahí, Exacto. pues tiramos adelante. Sí, hay el gran marketing detrás de estas marcas, ¿no? De estos nombres Claro, y cuesta luchar contra ello, ¿no? Porque a mí en el centro ha venido gente, ostras, Jordi, ¿haces pilates? ¿Qué haces aquí? ¿Yoga? No sé qué. Digo, bueno, haremos lo que tú necesitas en el momento en que estás ahora mismo, en cómo estás. claro, Por eso es tan importante el tema de valorar a las personas y no empezar ningún plan de entrenamiento sin una valoración. claro, claro. Y como normalmente esta valoración, por ejemplo, cada uno, por ejemplo, cada maestrillo tiene un poquito como su librillo, ¿no? Sobre... De qué es de qué es lo que hace. sí, Por lo menos en el mundo donde nos movemos, solemos mirar un poco de forma general y en caso de que haya una lesión, pues solemos tirar hacia algún test un poco más específico. ¿Tienes tú alguna batería o algo que tú uses o con cada cliente pues tú usas un tipo de valoración distinta? a ver, nosotros aquí en el centro, y es lo que hablábamos antes, para mí es muy importante trabajar con un sistema. Y este sistema, que es decir, que no es un método, no es una cosa cerrada, sino es una cosa abierta, que vamos cogiendo cositas de todas las formaciones que vamos haciendo, ¿no? Y en ese sistema, pues vamos quitando cosas o quitando test o añadiendo test que nos pueden interesar en este contexto. Y a nivel de valoración, lo primero que hacemos es hablar con la persona, conocerla, ¿vale? Todo el contexto que hay detrás de esta persona, porque a veces quizá una molestia que puede tener le venga de un hábito que tiene en su día a día, etcétera, ¿no? Y luego la parte física, nosotros empezamos siempre por lo mismo, por las bases, Ujú. por el patrón respiratorio y por la movilidad, tanto el rango de movimiento pasivo, rango de movimiento activo, porque al final si las bases fallan, si el patrón respiratorio falla, la movilidad falla, todo lo otro será defectuoso y se irán generando compensaciones en toda la cadena cinética. Claro, Así que te diría que eh, todos somos seres humanos y aunque tengas una lesión en el hombro, quizás el fallo está en el tobillo, por ejemplo, ¿vale? Porque afecta a toda la cadena. claro, Así que te diría que sí, que hay algunos test, no sé si son provocativos o test que se pueden enfocar más a determinar si hay una lesión para luego derivar al fisio, pero nosotros empezamos siempre igual, por una evaluación de la respiración, sobre todo la movilidad y luego con los patrones funcionales, que aquí sí que metemos cositas parecidas a FMS, por ejemplo, y esto. Y de aquí vamos desglosando, que son claro. los breakdowns que se llaman en inglés, que todo mola más en inglés, que es desglosar un poco ese movimiento que falla y ver de dónde realmente viene el problema para trabajar bien después. Claro, el problema, por ejemplo, del dolor, y esto lo hemos estado hablando muchísimo estos días, Uh -huh. sobre todo lo hablamos muchísimo en la ponencia de Fernando, que el hecho del dolor no tiene por qué venir exactamente de un trauma en la No, zona o de una lesión en la zona que te hayan dado un golpe, sino que puede exacto. venir por mil historias distintas. Puede ser, por ejemplo, como tú acabas de decir, de un mal patrón de movimiento X, ya no solo tiene que ser de la misma zona, sino que puede ser de una zona totalmente opuesta o incluso mucho más a nivel psicoemocional, es decir, que venga de algún tipo de problema de estrés, algún tipo de problema personal que ha tenido mucho más porque se le ha fallecido una persona o porque le ha dejado la novia o cositas así. Entonces, de ahí vienen muchos dolores. Por ejemplo,
muchos dolores de espalda no tiene por qué haber una lesión y de hecho no significa nada el hecho de que haya una hernia. Una hernia, por ejemplo, es una papeleta más que tienes para el dolor de espalda. Luego puede haber 1000 papeletas más que te pueden provocar ese dolor de espalda. Exacto. Exacto. Sí, sí, por eso es tan importante que en una valoración, antes de fardar de test o de muchas cosas, hablar con la persona. Y es que si esta persona quizá lo ha dejado con el novio o con la novia, seguramente pues puede ser que le duela más el hombro en este momento, no sé. Claro, de hecho fíjate, yo no sé cuánto dura tu valoración actualmente, pero yo más o menos he hecho en torno a 1 hora aproximadamente con cada valoración, más o menos. Quizás incluso me paso en algunos Sí, casos. sí, sí, sí. Y prácticamente en la mitad de la hora o incluso más, estoy hablando con la persona. Claro, Estoy hablando. claro. Es decir, Sí, sí. porque claro, es una nueva relación, una nueva persona que no sabes no tienes ni idea de quién es. Simplemente a lo mejor te han pasado papelitos de esta persona tiene esta lesión o esta persona busca esto, ¿sabes? Busca o tiene este objetivo y a partir de ahí pues tú te haces una idea en la cabeza y dices, vale, pues a esta persona en principio le va bien esto, esto, esto y esto, pero vamos a ver cómo es esta persona por dentro, cómo piensa, cómo actúa, qué tipo de trabajo tiene, si es muy estresante, porque dile tú a un directivo que no se estrese. Dile tú a un directivo que no se estrese, ojo, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí, es esta parte que a veces no nos enseñan, ¿no? El coaching a la persona, de que a veces quizás habrá gente que le tengas que dar un tipo de feedback diferente a otra, por cómo es esa persona. Intentar eso, entender, captar a esa persona y poco a poco irla conociendo. Porque a veces habrá gente que es muy perfeccionista y le gustará mucho que le digas, mira, en el squat más un foco interno, ¿no? Quizá, ostras, porque le gusta esto, pero habrá gente que con un foco externo, por ejemplo, imagínate que tienes una persona delante o que quieres ir para arriba o hacer un salto, ¿no? Le irá mejor. Así que es que incluso toda esta parte holística de la persona se puede extrapolar en el tipo de cueing o de feedbacks que le estás dando a una persona haciendo un ejercicio. Y es que es muy importante esto. Claro. Bueno, de hecho, te voy a preguntar, a ver si te ha pasado a ti. ¿Se te han puesto a llorar en una sesión? Aquí en el centro algunas veces sí que hemos tenido algún cliente que sobre todo al llegar o en momentos de relajación, pues le ha salido las cosas porque le ha salido todo. Más que nada por eso, porque claro, tenemos una vida y gente, pues eso, que si de relaciones, que si no sé qué. Y sí, sé que ha pasado, sé que ha pasado. Sobre todo gente que viene muy estresada, ¿no? Y que viene con el móvil, ostras, Jordi, es que no sé qué, es que tengo que estar pendiente, no sé qué. Yo les digo, mira, deja el móvil un momento y nada, y túmbate un momento. Antes de hacer nada, túmbate un momento, respira, o sea, tranquilízate durante 2 minutos y luego empecemos. Y aquí es donde a veces la gente se empieza Sí, sí, ¿no? sí. A mí me ha pasado así de veces, ¿eh? Se me Sí, ha pasado, sí, la verdad es que tengo la suerte de tener a unas personas encomiables, unos clientes que son muy, muy buenos. Y alguna vez ha pasado de que pues, en algún momento de la sesión pues, han aflorado, porque hemos estado hablando mientras que descansábamos o lo que fuese, y han aflorado cosas de estrés que tenía o de problemas con algún familiar o lo que fuese. Y pues, ha ocurrido esto. Y oye, esto implica muchas cosas a la hora de hacer ejercicio. Obviamente una persona que viene con estas situaciones, yo creo que todos los entrenadores deberíamos tener herramientas o nos deberían de dar herramientas para poder gestionarla, porque obviamente no va a estar ni mucho menos con la misma atención que va a hacer para un entrenamiento. A esa persona no le vamos a poder hacer, por ejemplo, un entrenamiento. Imagínate que tuviésemos pensado un entrenamiento que requiriese una alta capacidad de coordinación y una alta capacidad de fuerza. Es decir, estamos haciendo 3 repeticiones de un ejercicio, pues yo qué sé, el peso muerto con mano. Esa persona tiene un riesgo de lesión muchísimo más alto. Por ejemplo, porque no tiene la atención centrada en el ejercicio, sino que va a tener otras atenciones que le van a venir a la cabeza, aunque no le estén molestando desde fuera. Sí, sí, hay que mantener las cosas simples, ¿eh? El keep it simple. En estos momentos que siempre ayuda. ¿Quién decía eso del keep it simple? Bueno, esto es sobre todo de Mike Boyle. Mike Boyle, ¿verdad? Ellos tienen como dos principios, que es el do no harm, es decir, no hacer daño a la gente y mantener las cosas simples. Claro. Y es que realmente es la clave, ¿eh? Nos metemos en reladas mentales con el tema del entrenamiento, pero al final, si eres capaz de simplificar lo difícil,
Claro. ahí es cuando estás ganando. Claro, de hecho, con Mario lo estuvimos comentando el otro día también, no, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, de que realmente a la mayor parte de la gente, a la mayor parte de la población, siempre y cuando no tengas una lesión, de que estés recuperando específicamente una lesión, yo que sé, un ligamento cruzado, un tobillo, lo que fuese, a la mayor parte de la gente le vienen bien 10 ejercicios y con esos 10 ejercicios, más o menos, podrías ya hacer lo que quisieses. Es decir, estaríamos hablando, por ejemplo, de los patrones básicos de movimiento, como una sentadilla, como el hecho de coger algo, como el hecho de empujar alguna cosa, el hecho de hacer un peso muerto. Todas estas cositas son movimientos básicos que le va bien a la mayor parte de la población mundial, vamos a decirlo así, y que con eso es suficiente, en principio, para hacer ejercicio. Sí, sí, totalmente. Siempre y cuando antes, pues, entendamos que hay que adaptar la mayoría de ejercicios siempre a cada contexto, ¿no? Que es obvio y ya está. Y por eso ahora esta generalización que estamos viendo en redes estos días de entrenamientos con 150 personas ahí conectadas, pues ostras, es complicado. A mí me parece muy bien que se hagan estas propuestas y yo espero que porque estamos ahora en el CEI, estamos muy pendientes de cómo gestionar todos los entrenamientos con los clientes, pero bueno, intentar aportar un poco o ayudar un poco en este sentido, ¿no? Mediante entrenamientos en directos, así, pero es complicado y... Bueno, es que de hecho, si tú te fijas en todos los directos, prácticamente todo el mundo hace los mismos ejercicios. Ya, Prácticamente, porque claro, tienen que hacer ejercicios, ya, o los que están publicando tienen que hacer ejercicios ya, para personas que no tengan prácticamente material y a lo sumo que tenga una garrafa de agua o que exacto. tenga una banda elástica. Entonces, claro, tu bagaje de ejercicios pues se reduce al mínimo prácticamente. Entonces, Sí, todo el mundo está haciendo flexiones, todo el mundo está haciendo sí, sí, sentadillas, todo el mundo está haciendo equilibrios en el sí, sí. suelo, por ejemplo. Y bueno, todo el mundo, o sea, gente que el otro día leía una entrevista que le hicieron a Jorge Domingo y decía esto, que, ostras, que gente que durante su vida normal, antes de la cuarentena, no se movía ni para ir a coger el pan, ahora pues están ahí en redes haciendo supercircuitos, quemagrasas o lo que sea, en casa. Y es que lo comentaba ayer en una entrevista con Joaquim Lamora que decíamos es que el cuerpo no sabe si estás en una sala de entrenamiento o en casa. Claro, Por lo claro. tanto, haz un buen entrenamiento siempre, no pasa nada. Y no por entrenar con tu propio peso quiere decir que sea más exigente o menos exigente. Realmente hay gente que estoy hablando con ellos, que hostias, que probé el entrenamiento tal, quedé destrozado, no sé qué. Es que, a ver, con tu propio peso puedes hacer muchas cosas y por eso hay que vigilar también con esas rutinas. Y añado que se está dando mucho foco al entrenamiento muy dinámico, mucha fuerza, etcétera, pero no se está cuidando la base, porque la mayoría de la gente que tenga una mala movilidad, yo qué sé, en la cadera o en los tobillos, que la mayoría de gente falla, luego que se metan a hacer 50 sentadillas o 20 burpees, pues que la estamos cagando. Claro. Hay que... De hecho, a mí lo que me está pareciendo muchas veces hoy en día en las redes sociales, por lo menos en Instagram sobre todo, es hacer una clase de body pump para todos los seguidores de Instagram. Es lo que está ocurriendo en la mayor parte de los casos. Que después te encuentras algún directo que dices, ostras, está trabajando otras historias, está trabajando la movilidad de una manera bastante guay, adecuando y explicando cada ejercicio. A lo mejor explica 5 ejercicios en toda la sesión y no has sudado nada. Pero es que sudar es muy fácil, pero hacer ejercicios es otra cosa totalmente distinta. Entonces, Sí, en relación a esto, yo no estoy en contra de que aparezca esta gente, pero yo creo que tenemos que tener cuidado con este mensaje que estamos lanzando de que todo el ejercicio como tal es, como tú dices, algo dinámico y algo con lo que hay que sudar. exacto. Yo creo que no es así, porque muchas veces tenemos que ir, como tú dices, más a la base, más hacia la conciencia corporal, más a cómo se mueve una articulación, porque quizás esa persona está haciendo ejercicio y está haciendo su circuito dinámico y quizás no está activando cierta musculatura que debería estar activando, me lo invento, el glúteo medio, que suele ser una musculatura que todos tenemos, que mucha gente, sobre todo ahora, la utiliza únicamente como cojín, pues entonces, si esta persona no está activando el glúteo medio, pues al final va a acabar con más problemas que con beneficios.
a largo plazo. Sí, sí, nosotros una pregunta que la gente, pues que pregunte, que aproveche, que estamos aquí hablando también. Pero bueno, Repite, que se ha vale, cortado. vale. No, que digo que si tenéis preguntas, la gente que nos está escuchando, que aprovechad. Y Por en favor. un ratito, si quieres, empezamos a responder cositas. Pero bueno, lo Sí. que vaya saliendo. Lo que quería comentar es el tema, por ejemplo, cómo lo estamos haciendo nosotros de momento, este mes de marzo, a ver ahora en abril, que supongo que la cosa cambiará un poco, pero lo que hemos hecho es a todos los clientes mandarles un plan de entrenamiento muy similar a lo que estaban haciendo aquí en el centro, donde hay un buen calentamiento con todos los trabajos correctivos de movilidad, de activación, etcétera, parte de fuerza y un pequeño trabajo cardiovascular. Y yo a estos clientes les digo, mira, intenta hacer esta rutina, son 2 días o 3 diferentes, un par de veces a semana, y la parte esta de movilidad, de calentamiento, de correctivos, si puedes, que la Todos hagas los días. cada día. Porque realmente la movilidad, al ser primero la base y al estar estos días mucho más quietos, será lo primero que se vea afectado. Claro. Así que yo diría que hay muchos directos haciendo entrenamientos muy dinámicos, pero pocos haciendo, por ejemplo, trabajos de movilidad. Que todo puede ir ligado, ¿eh? Pero eso, y nos estamos saltando las bases. Y así lo hacemos aquí. No sé cómo lo estás llevando tú con tus clientes. Pues prácticamente igual, es decir, los clientes pues ya de por sí tenían la mayor parte algún tipo de trabajo para casa, con lo cual pues eso que tenían ganado, vamos a decirlo así. Y a aquellos que lo necesitasen, pues, o por ejemplo acabo de tener, esta semana tuve una valoración con una chica y le hicimos un poco telemática, porque es una chica también embarazada. Entonces, pues lo que hemos hecho una valoración y unos ejercicios muy sencillos que sé que no va a tener ningún problema para hacerlo y que va a ser muy fácil para... ¿Qué haces, tío? Ahí va. Hostia, ¿Qué coño ya haces? está, ya está, ya está, tío. Es que se pueden poner filtros, tío, aquí. Es que bueno, ya está, perdona, tío. Joder, la hostia, tío. Bueno, básicamente es esto, es decir, una persona que haga entre 2 y 3 entrenamientos a la semana, más o menos, Sí, digamos, entre lo que es fuerza y algo más metabólico, con un calentamiento, y el resto de días que haga un entrenamiento más de calentamiento, de movilidad, de estiramiento, así para mantenerse lo más activo posible. Entonces, yo de hecho a esta persona lo que le he indicado en este caso es que incluso si quiere repetir el calentamiento y la movilidad antes, es decir, que si quiere hacerlo, por ejemplo, por la mañana hace el calentamiento y movilidad y por la tarde entrena, pues más gasto calórico que le va a meter al cuerpo, aunque sea mínimo, porque el hecho de la parte de movilidad y de calentamiento no le va a suponer un gran gasto calórico, pero al menos se va a mover y lo que sí. es a nivel muscular, a nivel articular, pues eso le va a beneficiar de una manera brutal. Sí, estos días, ya tenemos alguna pregunta. Estos días quizás a veces está bien centrarse en mantener el peso, mantener la masa muscular, etcétera, pero sobre todo mantener la función, Sí. ¿no? Mantener esas funciones básicas del cuerpo y esto, que es importante que de aquí un mes, cuando salgamos de casa, sepamos andar, por ejemplo. Claro. Porque claro, es que después la gente saldrá de aquí y se meterá al gimnasio a tope, porque quizás, yo qué sé, estamos en julio y ya podemos ir al gimnasio y va a palmar mucha gente ahí. Es que... Fíjate que yo creo que no va a ser tanto eso, sino que la gente directamente se va a ir a correr. Es que La la gente se va a liar parda. va a empezar a salir a correr y Sí. vamos a tener unas lesiones de fascitis plantar, de dolor femoropatelar, de dolor de cadera, dolor de espalda, vamos a tener una barbaridad. Pero bueno, sí, eso es lo de siempre igualmente, que va a pasar ahora y más tarde también. ¿Tenemos alguna pregunta? No sé si quieres responder o... Dice, Alex Mauri pregunta pues, por algún libro para recomendar. Yo, por ejemplo, ahora lo buscaré, que lo tengo aquí en el armario, de hecho, pero yo recomiendo siempre, en relación a lo que es el embarazo y al parto, yo siempre recomiendo un libro que se llama Parir en Movimiento, que es de Blandine Calais, es un libro rosa, de hecho, y que habla principalmente de todo lo que es la movilidad pélvica, cómo se mueve la pelvis, tanto de forma conjunta con el resto del cuerpo como en sí misma, porque recordemos que la pelvis pues, no es un mazacote, no es una estructura ósea por sí misma, sino que son varias estructuras óseas que están unidas por varias articulaciones.
Entonces, pues nos explica un poco cómo se mueve la pelvis y cómo orientarla en relación al parto. Es decir, que hay ciertos movimientos que incluso pueden ayudarnos a que el parto vaya de mejor manera. El bebé, digamos, vaya pasando con mayor facilidad por el canal del parto. Entonces, pues, uno, se mejora lo que es el bienestar de la madre durante el parto, el bienestar fetal, y otro es que incluso se puede adelantar bastante el parto. Sobre todo en la última fase hay algunos ejercicios que parece ser que es impresionante la velocidad a la que va el parto. Sí, él también nos pregunta sobre libros sobre movilidad, teoría, ejercicios. No, tranqui. Yo te diría que antes de buscar ejercicios, porque la mayoría de gente o entrenadores lo que siempre buscamos son ejercicios, dame ejercicios, pero realmente si no sabemos la aplicación o el por qué hacemos este ejercicio no tiene demasiado sentido. Claro, exactamente. Así que, pero, de todos modos, te diría, antes de esto, hay buenos libros donde mediante, primero, valorando y luego prescribiendo un trabajo, pues que están bien a nivel de libros, aunque te diría que para aprender a valorar y ejercicios sobre este tipo, formaciones presenciales y a gastarse un poco la pasta, porque al final con un libro se va un poco justo. Pero tienes, por ejemplo, a mí un libro que me gusta mucho, que te da unas bases bastante buenas, tanto a nivel de valoración como trabajo para prescribir trabajo posteriormente a nivel correctivo, serían los de la NASM, de la NASM, que es el Continuum de ejercicio correctivo, que para mí es un libro que es una base, aunque está un poco desactualizado, pero es una base. Luego también tienes todos los libros de Michael Boyle, porque te da una estructura muy sensata a nivel de entrenamiento y sobre todo a nivel de teoría o ejercicios que puedan venir bien. Y un libro que vienen cositas bastante chulas y que me gustan mucho es el de Exos, el de Mark Verstegen, de Every Day is a Game Day, que ahí pues te hablan sobre el sistema Exos y luego también te da una parte con muchas ideas a nivel de ejercicios. Pero, repito, creo que lo mejor, o sea, leer está muy bien, pero a nivel de movilidad, todas estas cosas, pues practicar, ir a formaciones presenciales y practicar con uno mismo también. Sí, mira, este es uno de los libros que ahora mismo creo que se ve al contrario, pero este es el libro anterior al de Parir en Movimiento, que no lo encuentro ahora mismo, ¿no? Como me mudé hace poco, pues... El de Brandeis Calais tiene el de anatomía, ¿no? Sí, que es este libro... Este. Exacto. Ayer también lo enseñé. Es que yo siempre digo, las cosas básicas se olvidan, ¿no? Y todo el tema de anatomía, los movimientos de cada articulación, es que es muy importante. Es que además, fijaos que está explicado de una forma muy fácil, que parece que es un tochaco de libro, pero hay muchas imágenes, poquito texto, el texto estrictamente necesario. Sí. Para mí es una pasada. Los libros de Landing Guys, yo creo que tiene una grafista súper buena que le da con la clave, vamos. Yo otro que me estoy leyendo poquito a poco, porque lo consulto de vez en cuando, es este, que es el manual de entrenamiento funcional de Craig Levinson. Este de vez en cuando no lo estoy leyendo como tal, sino que cuando me aparece algún deportista, por ejemplo, principalmente, o cuando me aparece algún tipo de lesión que me recuerda a algún tipo de deportista, pues digo, vale, pues vámonos a ver qué ejercicios son interesantes para esta persona. Y digamos que hay como varios capítulos que dedica, pues, por ejemplo... Hay también patrón respiratorio, todo lo que enseñan en DNS está un poco explicado, neurodesarrollo, etcétera. Sí. Hay cosas interesantes. Hay cosas muy interesantes. Esto sí que es un tochaco libro, pero yo que sé, por ejemplo, consideraciones de fuerza sobre el entrenamiento y que habla específicamente del peso muerto. Entonces, yo creo que dentro de lo que es un libro está bastante actualizado. Además es de 2019, si no recuerdo ese libro. Sí, cuando salió en Amazon lo pillé el primer día. O sea, sí. Es un poco caro, pero es que al final este tipo de cosas son un poco caras, pero al final lo acabas usando durante años y años porque vuelves a consultarlo. Exacto. Yo siempre a veces me preguntan pues libros que a tener a mano siempre. Es decir, no sé si tienes una estantería con muchas cosas, pero unos libros que siempre tienes ahí preparados para leer en algún momento. Sí. Para mí es el de anatomía del movimiento de Brandeis Calais. Luego tengo el de Michael Boyle, son los dos, el entrenamiento funcional para deportes, el nuevo, y el Advances, que es el tocho, que está muy bien porque
o sea, ahí te explica muy a fondo todo su sistema. Y luego también el de Exos me gusta bastante. Y bueno, son libritos así de tener por ahí. Y me Sí. estoy leyendo ahora uno que colgué hace nada en Instagram de Todd Baumgartner, que se llama, un tío de ahí de Estados Unidos. Está muy bien porque nos habla que es de Let the First Red Sack. Es en inglés, ¿vale? Pero es que hay gente muy buena ahí porque te hablan desde la trinchera, te hablan desde su trabajo, desde su centro y son un lenguaje que se entiende mucho, ¿no? Sí. Y habla un poco del tema del coaching a las personas, a los clientes, a nivel de cómo hacer un feedback dependiendo de qué tipo de cliente, cómo organizar tu espacio de entrenamiento, cómo organizar tu gimnasio para que fluya todo y la importancia de todo esto. Claro, de hecho, hemos dicho muchos libros, por ejemplo, que son sobre ejercicios, sobre planificación, sobre cositas así, pero yo creo que de hecho nosotros como entrenadores y cualquier tipo de profesional que se dedique a esto, a mejorar la calidad de la persona, creo que también tenemos que leer sobre otras historias, tenemos que leer sobre economía, sobre gestión, sobre marketing, sobre estas cositas. Entonces yo, por ejemplo, actualmente me estoy leyendo unos libros gracias, de hecho, a mi pareja, que me los regaló por Navidad. Y me estoy leyendo unas guías que hacen en la escuela de Harvard de Business, que básicamente son las guías HBR, que por ejemplo este es controla el estrés en el trabajo, otro es mejora la escritura del trabajo, hay otro libro que me quiero comprar que es cómo enfocar la comunicación. Entonces todos estos libros creo que son muy interesantes y que muchas veces nos olvidamos de ellos y que yo creo que todos debemos de tener un poco de capacidad para tratar de leer estos libros, al menos uno, o artículos, o cositas así sobre marketing, sobre economía, porque al final estamos tratando siempre de llegar a más clientes o de llegar mejor a los clientes que ya tenemos. Entonces, este tipo de libros nos ayudan muchísimo más a ellos. Sí, sí, porque al final la mayoría de nosotros, si queremos tener un espacio propio, un centro o a tener clientes propios, toda esta parte económica, social es muy importante entenderla. Claro. Es muy importante. Aquí tenemos una pregunta de Adrián Tejero. Dice, si tienes que hacer una sesión de fuerza y de movilidad en un mismo día, ¿cuál harías primero y cuántas horas deberías de separar entre las dos sesiones? O sea, para mí la movilidad la entrenaría tanto dentro de un mismo entrenamiento de fuerza, es decir, antes, todo este trabajo que puedas ganar de forma aguda unos grados en estos rangos de movimiento y luego hacer sesiones por separado de movilidad. Piensa que la movilidad no te va a generar una fatiga o no va a intervenir en la fatiga de tu sistema nervioso. Así que pienso que una rutina de movilidad normal, tranquilita. O sea, lo primero, meterla antes de un trabajo de fuerza, obviamente, como preparación al pilar o preparación al movimiento, y luego hacer sesiones separadas. Yo qué sé. O sea, es que trabajar la movilidad es que ojalá la gente la trabajara más, y yo me incluyo, ¿eh? O sea, no hay ningún problema en eso. Después de hacer el entrenamiento, antes. No es como, por así decirlo, el entrenamiento aeróbico. Exacto, aquí es diferente. El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico sí que tienen algo de transferencia negativa o de interferencia, vamos a decir así. Y sí que hay que tener un poco más de cuidado porque, claro, el entrenamiento aeróbico sí que te va a generar una fatiga y si haces entrenamiento aeróbico antes de la sesión y tu objetivo, ojo, que tu objetivo sea mejorar la fuerza, pues entonces obviamente deberías de priorizar primero la fuerza y después el entrenamiento aeróbico. Vamos a empezar por esa base. Sí. Pero si, por ejemplo, tu objetivo es mejorar la capacidad aeróbica o el entrenamiento de una forma un poco más metabólica, pues podría ser, quizás sí que podría ser interesante hacer esa parte aeróbica antes y después la parte de fuerza. Dependerá muchísimo del objetivo que tú tengas. Obviamente a un ciclista o a un corredor de fondo, pues el carácter de fuerza pues, va a ser muy distinto al que va a tener un levantador de peso. Un levantador de peso no le vamos a meter, al principio no le vamos a meter a correr en la cinta, no vamos a meter es absurdo. Que va, exacto. Lo que hace falta es pillar fuerza. Exacto. Aquí nos dicen también eso, ¿no? Incluso meter ese trabajo entre ejercicios de fuerza, ¿no? Como una recuperación más activa, claro, o que no estar ahí parados, así que perfecto. Es decir, yo si tengo una persona que tiene una muy mala dorsiflexión, es que a veces quizás entre cada ejercicio le estoy metiendo nada, ni que sean 5 repeticiones de un poco de movilidad del tobillo, por ejemplo. Y ya está, depende de cada persona, pero y tanto, es que no genera fatiga, no genera estrés.
Ah, hostia, puto Ricard. También me preguntan, Torras, ¿está bien si mi rutina se basa en burpees y crunch? Sí, o sea, por la mañana, por la tarde y por la noche, 50 burpees y, ojo, si no vomitas, no vale, Claro, ¿vale? claro. Y Si de no hecho, vomitas, ese crunch se hostia tiene que puta. poner con el culo en un bosu y Exacto. hacer el crunch en el bosu. Exacto, exacto. Y sí, sí, no, y cuanto más crunch y con rotaciones y todo, pues mucho, Pero, a ver, mucho mejor. aquí, ojo, matizamos una cosa. El tema de los burpees, de los crunch, es algo que, por ejemplo, en este caso, pues yo creo que Jordi, pues no es que esté en contra, sino que es un ejercicio que requiere de una coordinación muy bestia y de una técnica muy pulcra. Es decir, si tú necesitas de ese ejercicio concretamente para competir, yo creo que es interesante hacerlo, obviamente, porque tienes que competir con ese Claro, ejercicio y tienes que hacerlo. Pero después, ten en cuenta de que es que ni siquiera Jordi, ni siquiera yo somos capaces de hacer X burpees perfectos. Es decir, porque es que cuando ya llevas unos pocos ya estás reventado de la vida y vas a hacer una... Lo mínimo que vas a poder hacer es que la curva lumbar se te vaya para abajo. claro, es que antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Es preguntar del por qué lo haces. Yo Claro, pregunto, vale, pues que la gente insiste, ¿no? En el burpee, pero Jordi, seguro que encontramos una manera ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo este ejercicio? Es que me cago en... Es que no sé. No ojo, entiendo el por qué, el por qué. yo Es creo eso que que dices. yo creo que puede ser también por la influencia de las redes, que tampoco tenemos que renunciar excesivamente a esto. Es decir, si a una Mm. persona le gusta hacer burpees, aunque no Sí, compita, pues oye, vamos a intentar mejorar la técnica, vamos a mejorar la movilidad de todo el cuerpo y de vez en cuando pues metemos unos burpees a toda por saco, lo hacemos como un reto, vamos a decir así. sí, Eso también genera una adherencia a la persona. Igual que, por ejemplo, el tema de Bosus. El Bosu, yo prácticamente creo que no lo uso casi nunca, a excepción de ciertos casos que es que le mola. Que es que le mola hacer un ejercicio en Bosu y bueno, pues vamos. pero te tienes que comprar el Bosu, que es caro, ¿sabes? Bueno, Calcular. la suerte que en los centros de trabajo siempre hay un Bosu. Así que, Qué suerte, tío, entonces, qué suerte. Me cago en qué suerte. pero Joder. básicamente es esto, es decir, todo lo que Mm. aquello, en relación al tema de estabilidad, que yo trabajo muchísimo, yo trabajo casi siempre pues en el suelo o directamente en una plataforma un poco más elevada, como un step, que genera un poquito más de inestabilidad, o directamente con los ojos cerrados, que eso también es muy interesante. Sí, sí. Si la persona le gusta trabajar el Bosu porque, yo qué sé, porque le mola, porque se divierte, porque tal, pues Fuera, oye, fuera. fuera de, no hacemos el fuera, vete a todo por saco, le explicamos obviamente, yo en este caso pues le explico que el Bosu pues no tiene ninguna mejora, vamos a decirlo así, sustancial en relación a hacerlo en el suelo, pero que si la persona quiere hacer ejercicio en Bosu y no hay ningún problema a nivel de tobillo, de físico, tal, pues oye, vamos a hacer ejercicio en Bosu y ya tomamos saco, ¿sabes? Que sí, está bien la persona. Qui paga mana. Exactamente. Saps? Al final, pues No, bueno. pero Sí, ya no es por eso. Es decir, yo creo que lo que prima muchas veces, mucho antes de lo que es el propio entrenamiento en sí o lo que necesita la persona, es que se adhiera a un programa. Porque esta es la dificultad que tenemos muchas veces los entrenadores, de que, sí, vale, sí, es un tiempo de ocio que en la mayor parte de los casos no es que le sí. guste hacer ejercicio, sino que se mete porque necesita hacer ejercicio y se lo ha dicho no sé quién, o se lo ha dicho el médico de que tiene que hacer más ejercicio físico y se ha puesto en contacto con nosotros, o porque se lo ha dicho su mujer o su novio o lo que sea que necesita perder peso, o se lo ha puesto el mismo, ¿sabes? Ese reto de perder peso o de mejorar porque le duele la espalda, yo qué sé. Pero le cuesta adherirse porque, claro, muchas veces el ejercicio es aburrido en relación a, sobre todo al principio de ese trabajo de movilidad, puede ser un poco aburrido, también depende de cómo lo organices tú y qué cháchara le metas tú también de parla, pero tenemos que intentar buscar esa adherencia y yo creo que si la persona se divierte con el Bosu, pues puede ser una muy buena herramienta para conseguir esta adherencia. Ya, yo sigo sin comprar o sea, es que al final, no sé, aquí en el centro, casi la mayoría de las personas, de los 50 entrenos que hacemos en una semana, entre Arnau y yo, la mayoría de gente entrena igual. Los ejercicios son súper minimalistas, es que al final, y la gente va viendo que haciendo estas cosas simples, bien estructuradas, con un sistema bien estructurado, pues la gente ya se adhiere, ¿no?
Sí. Pero que estoy de acuerdo en que a veces tenemos que rebajar un poco el tono así más guerrero de no, esto no. Pero yo a la gente les entiendo que están mal influenciadas por otras personas que les han dicho que esto lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, pero nosotros estamos en otro bando. También tenemos derecho a Claro. explicarle el por qué no. Y Y yo a la lógico. mayoría de gente les quiero dar la oportunidad que sepan y que entiendan y entiendan el porqué de cada cosa que hacemos en el centro tiene un porqué. Claro, Si claro. no sabemos el porqué, fuera. Y Es si así. alguien quiere entrenar Bosu, pues que yo que sé, que se ponga en el Instagram de Vikika y ya está, y que vomite, ¿sabes? Claro, pero yo creo sinceramente que tampoco hay que ser talibán con relación a todos los ejercicios. En relación a que, aunque sea algo, aunque sea mínimo, el bolso también le va a permitir hacer algún ejercicio. Mínimo le Sí, va a sí, permitir. Que después sea otra cosa mejor que la otra, oye, sí, por supuesto, es decir, hay muchas sí. cosas mejores que el bosu, pero el bosu mínimamente le va a ofrecer algo. O el ejercicio que, yo qué sé, que le han dicho no sé, hacer el pino y hacer flexiones con de pino, que para esta persona pues, puede ser algo contraproducente porque tenga problemas de hombro, yo qué sé. ¿Sabes? Pues obviamente pues ese ejercicio pues, no lo vamos a hacer porque le puede hacer daño en el hombro. Pero sí que le podemos hacer alguna variante similar o Sí, que sí, vayamos encaminados a que en un futuro pues, pueda hacer ese ejercicio. sí. ¿Sabes? Sí, sí, O, te entiendo. no sé, es decir, quizá mi visión Sí. es más tranquila y menos talibán que la tuya. Sí, no, es que yo siempre cuando explico las cosas a la gente es de la balanza de riesgo-beneficio y Claro, yo claro, es que a la claro. gente le quiero dar beneficio total. Claro, Pero claro. bueno, es que ah, es lo de siempre. A ver, pues cada uno tendrá su sistema y yo aquí, pues en el centro, o sea, hay gentes, hacemos muchos entrenos y si no trabajamos con unas normas, entre comillas, pues las cosas cuestan más, ¿no? ¿Sabes lo mejor? Que ahora en confinamiento la mayor parte de la gente no tiene impuestos. Pues es que genial. Sí, 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 sí. Hay más preguntas por aquí. Adri me dice, buenos entrenos en el CEI. Adrián que venía con nosotros a entrenar también. Y el que me ha hecho la pregunta de los burpees y crunch también es amigo mío. Hostia, qué haters, tío, aquí. No sé si hay más preguntas a nivel de esas cosas que suelen interesar bastante, a nivel de valoración, de movilidad, de patrones de movimiento, de lo que sea. Eh, Bueno, yo tenía una pregunta y es en relación por ejemplo, formaciones que estés haciendo actualmente, formaciones que pueda pedir la gente o que vayas a hacer en tu centro, que ya hayas hecho y que estés pensando en repetir o que quieras llevar a tu centro, por así decirlo. a la tuya, ¿no? Es la mía. A ver, no, es verdad, la tuya nos gustó mucho cuando viniste aquí. De hecho, fue la primera formación Pues la primera formación. que se hizo y es una de las formaciones que creo que se debería volver a hacer porque hay mucha demanda del tema de embarazo y posparto y creo que eres una persona que lo transmite muy bien, nos lo pasamos bien, porque realmente estuvo súper chulo, pero das herramientas prácticas y aplicables. Así que la tuya sería una de estas para volver a hacer, ¿no? Vale, no iba por ahí mi pregunta, pero Has visto, me soy súper encantaría, me buen tío. encantaría. Y esto. Y aparte, no sé si a nivel de formaciones, bueno, yo ahora estoy haciendo una de Mike Reynolds, que es un entrenador fisio de Estados Unidos que lleva equipos de béisbol y tal, pero se enfoca mucho más a rehabilitación, porque es un campo que me gusta conocerlo porque se puede extrapolar mucho a nivel del entrenamiento del día a día, ¿no? Y a nivel sobre todo de valoración, de correctivos, de ejercicios de movilidad. Bueno, un poco lo que en mi sistema de entrenamiento ya estamos trabajando, pero para enriquecerlo. Y obviamente, pues a mis formaciones que me han gustado mucho son las de Michael Boyle, las presenciales que se hacen, las formaciones de EXO, sobre todo el fitness specialist está muy bien para personas que tratamos con población general o salud. Luego tienes todos a nivel más de valoración, lo de FMS y todas sus variantes. Uh-huh. Y nada, pero sí que es cierto bueno, que esas formaciones online, porque la mayoría de las que he dicho son online, pero, ostras, hacer formaciones presenciales in situ son muy importantes, como las que hacemos con Jordi Moreno aquí en el centro, que para mí me parece una formación brutal a nivel de salud de espalda y de conceptos muy básicos y muy aplicables.
Con Jorge Domingo estamos haciendo también la formación en Borja, en Zaragoza también. Pues eso, estar ahí, practicar, que una persona que está en el campo te lo explique realmente. Es decir, no, a veces los libros están muy bien, pero cómo lo aplico Claro, o cómo lo hago, ¿no? claro, claro. Y esto. Y luego también, ya para rematar esta intervención, el patrón respiratorio, libros o formaciones. Para mí la única, o sea, la formación que realmente he aprendido sobre patrón respiratorio, porque es súper importante, es DNS. Las formaciones DNS creo que deberían, no, obviamente no son obligatorias, pero deberían ser un must en personas que trabajamos con clientes. Sobre todo para entender cómo funciona, porque el nivel 1 es un poco la evaluación y entender cómo funciona y entender que el patrón respiratorio no es solo tumbarse y poner mano aquí, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá. Y bueno, esto es todo lo que quería hacer. Libro, de hecho, a mí no me suena actualmente alguno que yo haya leído sobre patrón respiratorio específico. Sí que he visto libros que lo incluyen, Sí. lo que es la formación de patrón respiratorio. De hecho, el de Livenson hay un capítulo en el de Livenson que habla sobre el tema en este, pero como tal no hay ningún libro que yo sepa específico de patrón respiratorio. La res. Voy a revisarlo, pero yo creo que sí. Sí, Alguno. Sí, aquí hay alguna cosa y luego también, también algunas formaciones, rollo Exos o rollo el CFSC de Boy también te comentan cosas. Pero creo que con lo que voy viendo, DNS para mí es la base para entender cómo funciona realmente un patrón respiratorio. Porque es que la gente viene del mundo de los hipopresivos y ves ejecuciones técnicas de ejercicios por Instagram que todo aquello no funciona. Y bueno, en fin. Y de hecho yo creo que todos los entrenadores, aparte del patrón respiratorio, deberían de formarse en cómo de verdad funciona el centro de nuestro cuerpo. Es decir, que no todo es core, no todo es core y no todo es core. Es decir, tenemos también dos musculaturas, dos digamos, grupos musculares como es el diafragma y el suelo pélvico que nos olvidamos totalmente. Claro. Y por ahí se nos pueden escapar todas las presiones intraabdominales que estamos controlando a través de la fascia abdominal. Eso esa formación es muy interesante también desde el punto de vista del entrenador, porque no solo los fisioterapeutas pueden, digamos, trabajarlo, que obviamente ellos van a tener una mayor capacidad para poder trabajarlo de forma analítica, para saber qué es lo que está pasando, pueden tocar exactamente, pero nosotros también, una persona que, por ejemplo, ya tenga una pequeña base o incluso no tenga base, y le podemos enseñar y tener herramientas para que sepa activar el suelo pélvico, que sepa cómo se activa el suelo pélvico, y a partir de ahí, pues ya el fisio nos dirá si está bien o está mal, y cómo se mueve ese diafragma, cómo intentar movilizar ese diafragma que está tan relacionado con el patrón respiratorio. Sí, en DNS te incluyen también este tipo de trabajo, ¿no? Lo que sí a veces veo, no sé, a ver qué opinión tienes tú, Jorge, yo me he encontrado con clientes, corredores, por ejemplo, 50 y pico, que, bueno, han tenido pérdidas, ¿no? Durante las carreras, etcétera, y que han ido a distintos centros y nadie les ha dicho que arreglar esto, o sea, arreglar y trabajar el suelo pélvico era una necesidad, si no se basaban en terapias pasivas, que si no sé qué, que si sobrecargas excéntricas para mejorar el no sé qué, pero en ningún momento esa persona o esos profesionales daban importancia a ese trabajo, ¿no? Y luego yo, aquí en el centro, al hacer la valoración del patrón, ves que es totalmente disfuncional y dices, hostia, es que estás corriendo 20 y 30 kilómetros cada semana y es que, claro, es que vas a petar. Y es eso, ¿no? Al final es una burbuja, el core es como una burbuja de agua, lleno de agua, y a la que hay una pérdida por debajo, es que todo ya Yo creo que aquí lo más importante es si eres corredor, si vas a tener riesgos de sufrir patologías, sobre todo de suelo pélvico, o incluso si quieres valorarte, que te valore un profesional, es decir, un fisioterapeuta. Nos va a dar la base un buen fisioterapeuta, porque igual que hay entrenadores buenos y hay entrenadores malos, hay buenos fisioterapeutas y malos fisioterapeutas. Pues un buen fisioterapeuta, como por ejemplo es pelvicfit.es, que es Ariadna. Sí, la Ariadna la conozco también. Es una crack en relación, o si no recuerdo mal, la chica que estuvo también en Celia Serra.
que también Sería, trabaja con Irene Fernández también, exactamente, que pues, son muy buenas. esta chica también es muy buena. Pues personas así que sepan valorar, ya no solo en mujeres, sino también en hombres, Sí, sí, sí. pues estas personas nos van a decir en qué punto está nuestro suelo pélvico, nos van a dar herramientas y a partir de ahí nosotros tiramos un milla y tiramos hacia adelante como entrenadores. Exacto. Pero es que es eso, es decir, una persona que dentro de la primera sesión ya te esté incluso valorando, es decir, por ejemplo, Ariadna se pasa en la valoración inicial 1 hora y media con una mujer embarazada, embarazada o en posparto, para valorarle el suelo pélvico, únicamente el suelo pélvico, que es una burrada, es decir, 1 hora y media solo para suelo pélvico, es increíble. Entonces, tener una base como esta, pues nos va a permitir después poder trabajar bien. Exacto, y trabajar en carga, ¿no? Porque Eso si el core es disfuncional o no hay un patrón respiratorio, los movimientos que se van a hacer estarán compensados por todos sitios. Pero bueno, y eso que dices, ¿no? Esa hora y media que Ariadna invierte, pues que tenemos que hacer lo que sea necesario y no hay nada malo. Sí. Pero hay gente que les digo, es que mira, hasta si no haces este trabajo cada día, de aquí un mes seguiremos igual. Claro. Y es muy importante. Las bases son las bases. Y como Claro. dice... ¿Qué pasa, tío? Como dicen, es aquí, ¿no? Primordial la respiración y movilidad. Estamos todos como troncos y luego nos ponemos a hacer burradas. Pues es que es eso, tío. Es que es eso. Sí. En relación a esto, y que ya estamos acabando, hay la chica que yo he comentado es Pelvic Fit y después tenemos a la otra chica que es Celia Serra. Estas dos chicas, pues, Irene Fernández Centellas también. Entonces, estas chicas, pues, seguirlas seguro. ¿Qué te iba a decir, Jordi? Se nos va a acabar el chat ya, ¿vale? Porque Vale. hemos empezado sobre el 5. Vale. Simplemente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber dedicado un poquito del tiempo. Se fue. Es que además lo sabía, es que lo sabía. Una cosa, hostia, ahora puede ser que en el post que hicimos anunciando pusiese martes. Pues puede ser que pusiese martes. Porque alguien me ha dicho, ostras, Jordi, es que ponía martes no sé cuántos y me he liado, no sé qué. Pues te lo digo ahora mismo. Que pues, me ha podido pasar, ¿eh? Es decir, he puesto 29, eso sí que lo he puesto, 29. Pero Claro. quizás se me ha ido y he puesto sin querer martes 29. Vale, no pasa nada, te perdono, Pues sí, Jorge. martes 29. He puesto martes 29. Nada, no pues, pasa nada. El martes que sea 29 de este año, pues tendremos a Jordi otra vez con nosotros. Te decía que eso, que está bien que hables en plural, ¿no? Porque, bueno, te refieres a todo el equipo de Wolf, pero que me ha hecho gracia, ¿eh? Ahí, hostia, nosotros. Está bien. Estoy loco. Joder, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres cerrar o damos 10 minutos como para si hay alguna pregunta y nos vamos? Sí, ya que estamos, pues damos 10 minutitos si quieres hasta el cuarto, por si alguien quiere hacer alguna preguntita. Hemos estado hablando de muchas cosas, hemos estado hablando de valoración, de patrón respiratorio, hemos estado hablando de que si es bueno tanto la universidad o si es bueno hacer muchos cursos, hemos recomendado libros. Entonces, todos los que estabais en el chat anterior o gente que estéis entrando ahora nuevos, pues si queréis hacer alguna pregunta al gran Jordi Torras en todos los sentidos, porque yo cuando yo pensaba que era alto, conocía a este hombre y me diste luces, pues le podéis preguntar. Sí, son sobre entrenamiento, cosas que hacer en casa, qué no hacer en casa, recomendaciones de cualquier cosa. Si hacer burpees, no hacer burpees. Bueno, es que al final más vale no darle bolo a cosas que no son tan importantes, ¿no? Y darle más bolo a las cosas realmente importantes. A lo que es el ejercicio en sí. Sí, exacto. Bueno, y ya que estábamos, que creo que no nos ha dado mucho tiempo a recomendar alguna cuenta que nosotros sepamos que son buenos entrenadores o buenos profesionales,
yo repito, pelvicfit.es en Instagram. Es una gran profesional. Trabaja aquí en Barcelona y en Gavà, si no recuerdo mal. Esta chica pues es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y sobre todo en embarazo y posparto. Lleva varios grupos, de hecho, en embarazo y posparto allí en Barcelona. Celia, por ejemplo, es una gran profesional también, que si tú, no me recuerdo ahora mismo en Instagram. Y Irene Fernández, también allí en el PNI, pues es súper buena. Y luego de así alguno que pueda recomendar más, pues obviamente Alberto Ortegón, Guillermo López. Al final todo con lo que estamos trabajando en estos días, o por ejemplo Mario Redondo, todos estos especialistas, cada uno de sus áreas, pues creo que son unos grandes profesionales y creo que seguirlos es un acierto en relación a ejercicio, en relación a recomendaciones. Y obviamente a Jordi Torres también. Lo que pasa es que me está escuchando y se va a reír. Sí, no, toda esta gente que has dicho, súper. Es que creo que hay mucha gente que aporta muchísimo y mucha gente que aporta muchísimo y a veces en redes, ¿no? Todo el tema de los seguidores y no sé qué y no refleja realmente. O sea, yo siempre diré que no seguís a gente o no hagáis caso a gente por tener X seguidores, sino tener sentido crítico y valorar si esa persona, o sea, intentar entender si esa persona qué os está vendiendo, porque mucha gente está vendiendo. Claro. Y incluso diré, o sea, yo por tener, tengo 18.000, no sé qué, eso no quiere decir que sea mejor o peor, punto. Es que es... ¿eh? En verdad, sí. Hay mejor. No, pero es verdad, porque nos fijamos tanto en los que tiene, o sea, la típica frase, hombre, es que si ya lo dice, o esta persona lo dice, que tiene 1 millón de seguidores, será verdad ya, pero es que esta persona, es que a saber, es que es una empresa, es otra historia. Claro. Su objetivo quizá no es ayudarte, o sí, pues puede ser que haya gente con muchos seguidores y que te quieran ayudar. Así que, bueno, valora un poco la información, diferenciar un poco lo que nos están dando estos días, porque hay una sobreexplotación del entrenamiento en casa y es peligroso, entre comillas, algunas cosas que se van diciendo. De hecho, mira, aquí Didac99 nos pregunta la sesión perfecta de entrenamiento, en este caso en casa. Y yo creo que, aquí corrígeme si me equivoco, pero creo que no hay una sesión perfecta de entrenamiento en casa. Al final, la sesión perfecta será la que necesites tú como persona. Sí, estoy de acuerdo. O sea, para mí, o sea, no es lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero intentar, pues yo que sé, que haya un poco de trabajo de movilidad, tanto de tobillo, de cadera, como de hombros, por ejemplo. Si puedes meter algo de patrón respiratorio al principio para tener esta ventana a nivel de tono general, para luego trabajar mejor la movilidad. Y hacer luego una pequeña parte de activación más dinámica, de movimiento. A partir de ahí meter algo ya de patrones funcionales o de trabajo de fuerza con el propio peso. Intentar trabajar todos los patrones, evitar ciertos patrones como un empuje vertical o una tracción vertical, sí, porque la mayoría de personas que tengan problemas en hombros o posiciones muy aquí adelantadas. Y para terminar, algo de alguna especie de acondicionamiento en estático, con un skipping, desplazamientos laterales y ya está. No digo que sea perfecto, pero sí que creo que una estructura similar podría ser buena. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de terminar la sesión con estiramientos? Yo, o sea, con el tema de los estiramientos, yo meto estiramientos pasivos o no muy largos, pero antes de hacer el entrenamiento, porque luego, obviamente, hacemos una parte de activación, luego esa ¿no? Que a nivel científico, ¿no? Que se reduce, no sé qué, no sé cuántos, pero ya lo mitigas. Sí, si lo quitas con el entrenamiento de movilidad, pues ya estás activando otra vez. Exacto. Y luego, al final de la sesión, si a ti te sienta bien, hazlo, si te sienta bien. Si no, no. Porque también dependerá de la intensidad de un entreno muy, muy bestia, que hayas generado muchas contracciones musculares, quizá de pronto hacer un trabajo de estiramiento. Sí, por lo tanto te diría que depende. Pero yo, por mi parte, yo aquí en el centro, la gente cuando terminamos la parte de acondicionamiento o el cardio, que es la parte final,
Para mí la parte de relajación es que se vayan andando para casa tranquilamente y ya está. Y si van un poco cargados, pues les digo, mira, antes de ir a dormir o así, a hacer un poco de foam rolling, por ejemplo. O combinar los dos. O sea, a nivel científico, podemos decir que la combinación de foam roller más estiramientos pasivos a nivel de regeneración o recuperación se puede ir un poco mejor que solo hacer estiramientos o foam. Yo fíjate que lo que suelo recomendar es, y lo que suelo hacer es un trabajo final de movilidad. ¿Sabes? Bueno, es que... De simplemente ciertos ejercicios para intentar mejorar rangos de movimiento, no de forma excesiva si hemos hecho una sesión demasiado fuerte. Pero, por ejemplo, como tú acabas de comentar, movilidad de cintura escapular, movilidad de cadera, movilidad de tobillo al final de la sesión. Y así nos sirve también para bajar las pulsaciones habiendo algún tipo de contracción o algún tipo de ciclo de estiramiento acortamiento de musculatura. Entonces, pues, digamos que mejoras un poquito lo que es esa última recuperación que vamos a tener antes y después esa persona se va andando o se ducha o lo que sea, pues ya va a terminar de salir bien de la sesión, o decirlo así. Sí, yo a veces esto, pues se puede hacer esto que dices o yo tiro mucho eso, como sé que hay gente que tarda un cuarto de hora en llegar a casa, pues les digo, mira, es que esta es tu recuperación y por una hora que vienes aquí, pues bueno, prefiero que haya un poco más de movimiento, depende de quién y ya está. Pero sí, rebajar un poco la frecuencia cardíaca, todo esto, pues está genial. No parar de golpe, eso está, por supuesto. Son y cuarto ya, pero tenemos una última pregunta aquí en relación a la bibliografía sobre programación y planificación del entrenamiento. ¿Tienes alguna? Yo te diré que cada vez leo menos sobre programación y planificación, porque avanzarse tanto a las cosas, o es que he planificado toda una temporada de un año. Nosotros, por ejemplo, yo planifico de 3 o 4 semanas y de aquí pues voy haciendo según veo la persona. Y al cabo de 3 o 4 semanas volvemos a hacer una valoración, una sesión, y ahí volvemos a planificar. Subimos repeticiones, peso, cambiamos alguna regresión, alguna progresión, etcétera. Pero a nivel de programación y planificación hay un artículo que me gusta mucho, joder, que no sé si es de Poliquin, puede ser, o es que no me acuerdo de quién es, que para mí es una de las bases, o es un artículo muy bueno, sencillo y muy escueto. No es un libro de vadillo que es para tirarse un tiro, porque es súper aburrido. Pero, hostia, si lo encuentro... Yo creo que, de hecho, en relación al tema de programación y planificación, yo estoy de acuerdo en que a muy largo plazo es absurdo porque pasan muchas cosas durante un año. Por ejemplo, personas, digamos, de población general no van a necesitar una programación anual, no van a necesitar una programación ni siquiera 6 meses. Es decir, vamos a ir a los sumos con objetivo de 3 meses y 3 meses, que es un tiempo yo creo bastante razonable, y a partir de ahí pues vamos cambiando. Como mucho eso, 3 meses yo creo que es suficiente. Obviamente esto cambia en caso de que sean personas que sean de rendimiento, es decir, personas que dependan de un ciclo olímpico, una programación bianual o cosas así. Ahí yo, por ejemplo, una cierta base, y que creo que es bastante interesante, y que no hace falta leerse todo el libro, como por ejemplo el de aquí de entrenamiento funcional de Craig Leveson, es el libro de Dr. Bompa, que es una base más para simplemente comprender distintas metodologías de entrenamiento, y a partir de ahí tú con esa base pues dices, vale, pues quiero tirar más por una planificación inversa o una planificación en tantos macrociclos, o este macrociclo lo vamos a hacer de esta manera o de esta manera. Al final hay mucha teoría y mucho más actualizada que ese libro, pero ese libro nos va a dar una base. De hecho, lo tengo por aquí, si no recuerdo mal. Sí, está aquí. Se llama Periodización del entrenamiento deportivo de Tudor Bompa, ¿vale? Esta edición, si no recuerdo mal, es de 2016 o de 2017, con lo cual está relativamente bastante actualizada. 2016, fíjate. Entonces, pues yo recomendaría, por ejemplo, este libro si quieres empezar. A partir de ahí, si ya tienes una base, artículo científico, PubMed y a tomar por saco. Sí, es que estaba mirando, porque es para recomendar este artículo que me parece que es súper bueno, del libro Access,
Este libro lo bueno que tiene, el de Pudor Rompa, es que obviamente da una base de Sí, relación a lo que es la planificación y la periodización, pero es que también te da ejemplos de cómo organizar dependiendo del tipo de deporte. Es decir, por ejemplo, hay aquí, si no recuerdo mal, por ejemplo, para atletismo, hay para natación, hay para triatlón. Mira, ejemplo de programa de entrenamiento para una jugadora universitaria de voleibol durante la fase de hipertrofia. Es decir, que tenemos, digamos, como distintas herramientas, distintos ejemplos para nosotros poder dedicarlos a alguien muy, muy concreto. Por ejemplo, como una jugadora de voleibol en fase universitaria, en fase de hipertrofia. Es decir, te está diciendo ya lo que tienes que hacer en ese momento, que quizás no es lo adecuado, pero ya te da una ligera idea de lo que puedes entrenar. vale, aporto este artículo que os dejo el nombre aquí, que si quieres, Jorge, échale un vistazo porque me parece Vale, que es muy claro, conciso y de hecho es la forma de trabajar o en que se basan los centros de Boyle, por ejemplo. Um, y es un artículo, no es un libro. Y me parece que vale. es súper, pero lo estoy poniendo aquí, del gran Charles Poliquin, hostia, un mítico. Aquí, Variety in Strength Training by Charles Poliquin. Aquí tenéis es esto de aquí, ¿vale? Y nada, es que es del año 88, imagínate, pero es que está de puta Hostia. madre. Bueno, Está ese muy bien. libro, en relación a periodización y de planificación para deportes tanto individuales como colectivos y rendimiento, no ha cambiado mucho la cosa desde de 20 o 30 años para acá. Es decir, prácticamente es la misma metodología, simplemente cambiando los tipos de entrenamiento y las metodologías del propio entrenamiento. Es decir, del entrenamiento de Exacto. fuerza, de la planificación de lo que es la parte de si se hace más un HIIT, si se hace más un trabajo metabólico o tal, pero lo que es la base como tal, eso no ha cambiado en años y años. Seguimos Sí, sí. entrenando como cuando entrenaban los griegos, prácticamente. Mm. Sí, sí, y es una pena que se pierda a veces esta simplicidad de hacer las cosas y siempre buscar lo más novedoso, pero a veces lo más novedoso no se puede aplicar a las personas o en Claro. un contexto real. Y que te digo una cosa, si las esculturas que hay en los museos de los griegos están petadas, pues yo creo que Será por algo. algo bien hacían. Hostia, sí, están fuertes, los Están fuertes, cabrones. ¿eh? Sí, sí, es que quiero ser una escultura griega. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Jordi, también muchas gracias por aportar un poquito tu granito de arena aquí en este espacio. Y nada, pues simplemente avisaros de que mañana al final no va a haber directo, pero el martes tenemos a Guillermo López, que sí que nos va a poder hablar por fin de espalda, porque ya ha arreglado su móvil. Y el miércoles, en principio, vamos a tener a Leti Pellegrini, un muy interesante para Hostia, entrenadores. Leti muy Muy, crack, Leti es una pedazo muy, de profesional. Os recomiendo si sois entrenadores, si sois profesionales de fisioterapeutas o que tengáis vuestro propio negocio en relación al ejercicio, que vengáis a esta charla porque va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre muchas cositas en relación al marketing, ¿de acuerdo? Que tan importante yo creo que también es, no en estos días concretamente, sino en general en la creación de una marca, de un centro, de lo que sea. Y nada, pues Pues muchísimas gracias, colega. gracias a ti, nos vemos y cuídate mucho, mucha salud Bueno, y y a ver si puedo ir en mayo al final a las fiestas, porque no sé si se habrán cancelado. Se han no, cancelado. no se hace, ¿no? El temps de flors, tiempo de flores no se hace, Joder, tío. no se hace. Pues Bueno, nada, tío, pues nada. voy a hacer unos burpees, ¿vale? Que me estoy Venga, aburriendo. yo voy a hacer equilibrios en Bosu. Perfecto.